Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria que no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos listos para dar inicio a estos diálogos del pensamiento. Gracias a todos los que están sintonizándonos, ya listos para continuar el diálogo acerca de la Revolución Rusa que dimos inicio la semana anterior. Como recordarán, bueno, el pasado 7 de noviembre se acaban de cumplir 100 años de este evento y justamente, bueno, hubo un coloquio que se desarrolló en nuestro centro universitario el 8 y 9 de noviembre a propósito de esto. Y bueno, hoy estamos muy agradecidos porque además de acompañarnos organizadores de este coloquio, pues también nos acompañan algunos de los ponentes que, bueno, estará muy sabrosa la plática el día de hoy. Y esperamos que nos acompañen a lo largo de esta próxima hora. Antes de dar inicio, como siempre, quiero dar los créditos a la gente que hace posible este programa. En la coordinación agradezco a la doctora Guadalupe Moreno, en la producción la colaboración de Fabián Robles y de Luz Cuellar, Perla López y Carlos Ramírez. En los controles el día de hoy a Omar Preciado. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado feliz de volverles a presentar a Igor González. ¿Cómo estás, Igor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y es un placer estar acá de nuevo. Pues miren, les presento entonces quien nos acompaña el día de hoy, María del Carmen Remigio Montero. Ella es subdirectora de la Unidad de Apoyo Editorial de nuestro centro universitario, tiene un doctorado en Bibliotecología y Ciencias de la Información y actualmente es estudiante del doctorado en Historia de Iberoamérica en nuestra universidad. Gracias por acompañarnos, María del Carmen. Gracias por haberme invitado aquí. También nos acompaña a Juan Antonio Caballero Nubiola. Él es profesor en la Facultad de Arte y Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte de la ISA de Cuba. Y su ponencia fue en este coloquio Influencias del cine soviético en el cine revolucionario cubano. Él es ingeniero en telecomunicaciones y además es estudiante de doctorado en ciencias sobre el arte también en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña de nueva cuenta la doctora Claudia Gamiño. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS y es profesora investigadora del Departamento de Historia. Gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias, al contrario, por la invitación. Y también le agradecemos a la doctora María Guadalupe Moreno González, que es doctora en Ciencias Sociales, egresada del Colegio de Jalisco y aparte es la secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un placer tenerte, Lupita. Gracias, Igor. Buenas tardes. Pues para arrancar ya con esta reflexión del día de hoy en la que nos queremos centrar acerca de valorar los alcances, las herencias e impactos que tuvo esta revolución rusa en los países latinoamericanos, pues arranquemos con nuestra sección editorial. Ideograma. El pasado 7 de noviembre se cumplieron 100 años del triunfo de la Revolución Rusa, experiencia que rompió todos los parámetros de la historia de la humanidad. Fue la primera en implantarse en todo un país siguiendo los postulados de Marx. Mostró, también por primera vez, que la organización de los trabajadores era posible, reuniendo las fuerzas de obreros, soldados y campesinos. Pero además, esta revolución no tenía como finalidad solo la liberación y transformación del sistema político de ese país, sino que conllevaba un discurso para el mundo, del cual aún es posible escuchar los ecos y reverberaciones de su impacto. Pronto otros pueblos encontraron en ella inspiración y ejemplo, presentando un nuevo camino ideológico y programático para los pueblos rurales y urbanos de América Latina, en donde tuvieron lugar distintas rebeliones, alzamientos y revoluciones. ¿En qué consiste la poderosa atracción de la Revolución Rusa que a más de 100 años aún sobrevive? ¿De qué manera se impactó en otros países? ¿Cuáles fueron las lecciones que dejó para la historia social de las revoluciones?
Bien, pues entremos en materia, si les parece. Durante el coloquio llevado a cabo en días pasados en el centro universitario, habíamos discutido, se discutió la vigencia de la Revolución Rusa y cómo a 100 años todavía el espíritu de esta revolución sigue presente entre buena parte de las realidades de países como los nuestros. Y en este sentido me gustaría como iniciar la charla preguntándoles ¿dónde podemos encontrar ese espíritu? ¿Hasta dónde se ha colado en nuestros países el espíritu de la Revolución Rusa, ¿no? Que la hace tan vigente hoy? ¿Nos cuentas? Sí, claro, gracias. Bueno, en el coloquio que organizamos y que tuvimos la fortuna de presenciar a casi a todos los ponentes, quedó como muy evidente esta parte de la vigencia de la Revolución Rusa, de las influencias en lugares o que quizás a lo mejor uno no imaginaría, incluso pues en nuestro propio país, que de esto ya comentábamos un poco la semana pasada. Pero creo que, por ejemplo, uno de los elementos en términos políticos y sociales de intentos de transformación, pues los vemos en América Latina, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Estos movimientos que surgieron, movimientos sociales en Centroamérica, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en la propia Guatemala, y de qué manera estas influencias, pues vía también la Revolución Rusa, fueron como tomando un tinte de transformación, de intentos de cambiar las estructuras por una sociedad más equitativa, ¿no? Creo que la vigencia de la Revolución Rusa la podemos ver en esos elementos históricos, pero también en otros países quizás, como en Cuba, que es un país en el que tuvo como una relación muy directa con Rusia, ¿no? Gracias, Claudia. Sí. Lupita, ¿quieres decir algo? A mí me gustaría también complementar lo que se señala en este momento, que, bueno, la herencia o hasta dónde podemos nosotros encontrar parte de esto, es que también lo vemos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. No olvidemos que también aquí en México, desde 1919, tenemos la fundación del Partido Comunista Mexicano y evidentemente este Partido Comunista, que tuvo también en otros estados una réplica, pues había una vinculación directa con la propia Unión Soviética, con la ideología que se tenía, y lo podemos ver a grandes rasgos como a este tiempo, a 100 años, pues creo que es en ese despertar de una conciencia crítica, ¿no? Que en los momentos, por ejemplo, en las juventudes de las décadas de los 50, 60, 70, esa conciencia crítica evidentemente señalaba las contradicciones del propio sistema económico y político capitalista imponía, ¿no? Entonces, así como lo vemos desde el punto de vista ideológico, político, pues también desde un punto de vista cultural, evidentemente, pues a través de los muralistas de los años 30 y 20 tenemos también una influencia directa y creo que sigue vigente en el sentido, como lo comentábamos la semana pasada, desde el propio espíritu que movía esto, ¿no? El tratar de señalar y esas injusticias, esas desigualdades y tratar también de luchar por un mundo mejor y equitativo. Pues Carmen, Juan Antonio, ¿cómo lo vivieron ustedes este impacto, esta influencia de la Revolución Rusa? Mira, yo pienso que todo sistema anterior incluso ha tenido una crítica a las injusticias y todo, pero la Revolución Rusa le dio fuerza a ese movimiento, a ese pueblo, a ese obrero, para enfrentarse de verdad a esa injusticia social, más allá de lo económico, que siempre ha sido así. Cada vez, incluso lo que podemos ver hoy es que cada vez somos más pobres, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más injusticia, y frente a eso es necesario tomar una decisión y no seguirnos pues siendo avasallados por el capitalismo, por el imperialismo, por el desarrollo de los grandes monopolios. Y esto nos da una fuerza para nosotros también decir, necesitamos una justicia social, necesitamos que se piense también en todas las minorías, no solamente en las grandes capas o en las capas altas de la sociedad. Esa es la vigencia que yo pienso que tiene la Revolución Rusa, que nos da una fuerza y un poder. Y estoy en desacuerdo en algunas posiciones de que la Revolución Rusa terminó en el 1890, digamos, con la caída del muro de Berlín y de todo el campo socialista. Yo pienso que cada día es más vigente, porque cada día, por lo que lucharon ellos, se mantiene y es necesario volver a enarbolar las banderas y volver a luchar por esos derechos. ¿Quieres comentar algo? De algún modo, apoyando todos los criterios anteriormente dados, pienso que siempre que exista injusticia,
siempre que existan estas desigualdades sociales, pues necesariamente tienen que retomarse este tipo de pensamientos revolucionarios con respecto a la vindicación del pobre, del campesinado, del obrero, y precisamente todo este pensamiento con una justificación científica está precisamente en la Revolución Rusa. El haber hecho esta revolución que parecía prácticamente imposible, como decía uno de los ponentes en este coloquio, bueno, precisamente el hacer posible lo imposible le ha dado fuerzas, le ha dado alas a esas capas oprimidas dentro de todas las sociedades, no solamente dentro de las latinoamericanas, sino de todas las sociedades mundiales, sencillamente para luchar, porque ya se sabe que lo que parece imposible puede ser posible. Y eso fue lo que nos legó, yo pienso fundamentalmente, aparte de su cuerpo científico y filosófico, la Revolución Rusa. Y bueno, además de esta cuestión en la influencia que se vio como más evidente a través de los partidos comunistas, ¿dónde podemos notar que deja esta influencia de ideas o, pues sí, este cuerpo de ideas que mencionan, ¿no? Revolucionario. Sí. Yo creo que, por ejemplo, en los ámbitos de la educación es un ámbito en el que habrá que indagar un poco más esta influencia pues de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el proyecto vasconcelista en gran medida tiene como una relación con este proyecto educativo que se planteaba también en la Unión Soviética, desde luego guardando cada uno las dimensiones y los contextos específicos, ¿no? Cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas también se da como este intento, la formación o el incremento a las escuelas rurales con esta idea de llevar la educación a otros sectores de la población mucho más amplios, en el cual ellos pudieran tener pues una reflexión crítica sobre el contexto en el que estaban viviendo y cómo se estaban desarrollando, y sobre todo esta parte de la cuestión de la injusticia y de humanizar pues la educación, ¿no? Me parece que ahí podríamos, o hay una beta grande para explorar en términos de esta influencia, concretamente pues en México, en estos proyectos educativos que tuvieron sí cierta influencia del proyecto revolucionario ruso, ¿no? Ahora, también en nuestro país, pues todavía en los años 80, en los años 90, pues muchos de nosotros nos tocó llevar temas que tuvieron que ver con el marxismo, con los movimientos, los modos de producción, o sea, el sistema educativo universitario también tenía como este tinte de otro tipo, o de estas lecturas, pues que ahora, desde luego, ya en muchos lugares no se leen, pero creo que, por ejemplo, el coloquio que tuvimos en esta semana, pues nos permitió reflexionar sobre la vigencia, pero también que hay mucha gente que está investigando, muchos jóvenes que están reflexionando sobre qué fue la Revolución Rusa, sobre qué fue el pensamiento trotskista, sobre qué fue el pensamiento marxista, sobre qué fue el pensamiento leninista, y de qué manera esto ha venido como impactar desde lo regional, que también es como muy importante, ¿no? O sea, quizás ahí en la región, en lo más particular, podemos ver estos elementos de influencia y tratar de hacer como el comparativo, o sea, desde luego guardando siempre como las dimensiones de cada uno de los elementos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que nuestros teléfonos están abiertos para sus preguntas, sus comentarios, y para que, por supuesto, también se apunten por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales. Los esperamos en el 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Ya saben que también pueden ponerse en contacto con nosotros vía Twitter o vía Facebook. Búsquenos como Diálogos del Pensamiento, @diálogosp. Enseguida regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. Durante las primeras décadas del siglo XX, estallan la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Al inicio de este siglo, tanto México como Rusia eran países con un desarrollo capitalista trazado y una población mayoritariamente campesina. Ambas naciones habían entrado en el capitalismo sin superar contradicciones estructurales y vivían la profunda explotación de su joven proletariado. Si bien Rusia ya contaba con 2 décadas de desarrollo organizativo de su clase obrera, lo que resultó en una diferenciación determinante en la historia de ambas revoluciones. La demanda de la tierra se configurará como un tema central
y motor de sublevación en ambos países. Aunque el lema Tierra y Libertad nos remite instantáneamente a la Revolución Mexicana y a figuras como Emiliano Zapata, de acuerdo con Francisco Pineda Gómez, esta frase reivindicativa tiene su origen en la rebeldía campesina de los desposeídos en Rusia, donde dio nombre a un movimiento popular que influyó fuertemente en las luchas que llevaron a la Revolución de 1905, antecedente de la denominada Revolución de Octubre. Su presencia en México parece estar relacionada con Ricardo Flores Magón, quien usaba constantemente esta frase en sus artículos publicados en el semanario Regeneración. Bien, pues durante el corte estábamos discutiendo un poco acerca de la influencia que podríamos trazar si lográramos hacer una breve genealogía de la Revolución Rusa. Decíamos, por ejemplo, que sin duda una característica fundamental, o dos quizá, de este proceso revolucionario tendría que ver con, primero, la puesta, o la importancia que le dio a los sectores minoritarios de la población, ¿no? Y la segunda estaría en función de que, como lo decía Jaime Tamayo y como ya lo anotaba Juan Antonio hace un momento, logró postular la transformación de aquello que se pensaba imposible en algo muy posible y tangible. Esto como consecuencia tuvo evidentemente, digámoslo así, por lo menos la reconfiguración, la postulación de una nueva arquitectura institucional y de nuevas formas de relación social, un modo de vida distinto. Y eso, como lo decía Lupita, se coló hasta, o quizá la parte más visible de esto sea la dimensión político-ideológica. Pero seguramente esto tuvo que haber tenido algunos efectos en otras dimensiones. A mí me gustaría, si a ustedes les parece pertinente, que platicáramos un poco acerca de eso, ¿no? Cómo esta nueva forma de organización social propuesta desde la Revolución Rusa o por la Revolución Rusa se coló en organismos específicos en países como el nuestro, y además en qué otras dimensiones podemos lograr observar sus efectos, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. ¿Quién nos cuenta? Pues yo quisiera contarles un poquito sobre lo que Igor nos pregunta, ¿no? Evidentemente, si bien lo podemos ver desde un punto de vista más político o ideológico, creo que lo social y lo cultural es algo muy importante, independientemente de este cambio también económico en el cual se difiere una forma distinta de producción y una nueva forma de relacionarse, ¿no? Haciendo posible esto imposible que se pensaba. Pero creo que donde lo podemos encontrar también de una manera muy clara es a través de las organizaciones sociales, a través de las organizaciones sindicales, a través de las ligas de comunidades agrarias, a través también de ir abriendo ciertas ventanas a aquellos elementos que parecían no tener una salida. Por ejemplo, la inclusión de la mujer en la vida política, por ejemplo, también el tomar en cuenta a aquellos que tenían capacidades distintas o esas minorías, como por ejemplo el pensar también sobre la igualdad de género, el pensar también sobre la homosexualidad para épocas que en ese momento ante un régimen hegemónico era casi imposible, ¿no? Entonces esto se va filtrando y creo que también a través del arte, como ya lo comentaba con los muralistas en concreto, con Diego Rivera, con Orozco, también con Frida Kahlo, con esos intelectuales, con José Revueltas, en los cuales a través de los diferentes escenarios culturales nos van señalando también estas contradicciones y esta ideología. Y sin duda pues son legados que tenemos hasta la fecha, ¿no? Entonces creo que no solamente se queda en una organización de partidos o solamente luchar por ciertos derechos, sino que permea en la conciencia social. Y eso es algo importante. Bueno, en el caso de Cuba, esta revolución fue totalmente, total, no fue solamente en partido. Este discurso político llegó a todas las esferas y reestructuró toda la sociedad. Sobre todo en la enseñanza, yo diría que gracias a esta misma, impacto que tuvo la Revolución Rusa cuando triunfó y que fue capaz de llevar a toda la población una enseñanza, también fue hecha en Cuba a partir de 1962, en que Cuba se declara primer territorio libre de Latinoamérica de analfabetismo. Y eso fue importante porque se llegó y se trató de hacer una igualdad entre lo rural y lo urbano, tal como se hizo en la Unión Soviética, y entre el campesino, el obrero. Hay que entender también que producto del triunfo de la revolución muchos
digamos, profesionales abandonaron el país. Y un poco lo que decíamos en nuestra ponencia, como la propia, no la Unión Soviética, sino el conjunto de países socialistas que incluían la RDA, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, fueron capaces de aceptarnos y de darnos un apoyo para que muchos cubanos fueran a estudiar allá. Y eso es parte de la enseñanza. Retomando también, porque hay que tener en cuenta que Fidel también retoma como héroe en todo su pensamiento a José Martí, que es el prócer de la independencia. Y Martí decía, ser culto es la única manera de ser libres. Y por eso la enseñanza se vio reflejado en todo. También retomando lo que decía la doctora Lupita sobre la igualdad de la mujer, les cuento una anécdota a lo mejor un poco jocosa, ¿no? En Cuba se crea en 1961 la Federación de Mujeres Cubanas para lograr esa igualdad entre la mujer y el hombre. Y poder sacar esa sumisión y esa, digamos, porque la mujer no estaba capacitada, no había estudiado, y se trata de que con estas federaciones que funcionaban a nivel de cuadra, a nivel de municipios, de colonias, así, lograr elevar el nivel tanto intelectual como de participación en la sociedad, ya sea en la política, en la educación, en las instituciones, a la mujer. Y en el año 2005, en una entrevista que le hacen a Fidel, Ignacio Ramonet, el libro conocidísimo 100 horas con Fidel, Fidel dice que es necesario hacer una federación de hombres para defenderse de las mujeres, porque ya las mujeres están tan arriba que los hombres pues quedaron totalmente abajo y sí son logros que se han logrado. En la maternidad, en Cuba por ejemplo, la maternidad incluye hasta el año, hasta que el niño camine, y la maternidad se transfiere al hombre. O sea, la mujer que ya no quiere parir, porque ya está metida en otras instancias de la propia sociedad, transfiere su maternidad al hombre y el hombre es el que se queda cuidando a los niños en la casa mientras la mujer trabaja. Por eso dice, hay que defender a los hombres, porque ya los hombres se han relegado un poco. Entonces, eso es parte de lo que también en todas las esferas esa revolución impactó y se hizo muy evidente allá. Y bueno, ¿quieres comentar algo? No, me parece que han sido bastante extensas las doctoras, así que... Bueno, yo preguntarles cómo sigue evolucionando esa influencia ya conforme avanza el siglo, por ejemplo, qué experiencias, ¿no?, surgen nuevas ya después hacia la segunda mitad del siglo XX, y con esta situación que se desata pues en el mundo de la Guerra Fría, pues también hay mucha influencia de este pensamiento filosófico que está detrás de la Revolución Rusa, pues en todo este surgimiento de guerrillas, ¿no? Que nos pueden platicar al respecto cómo se vive esa situación. Bueno, creo que ahí tenemos, por ejemplo, esta parte de la presencia mucho más fuerte a veces por este imaginario pues que corre con respecto a que el comunismo está avanzando y Estados Unidos evidentemente no quiere que se instale en otro país aparte del que ya se instaló en Cuba, ¿no? Sin embargo, bueno, el nivel de ahora sí que de marginación, de explotación y de cómo, por ejemplo, muchas de estas transnacionales estadounidenses penetraron en gran parte de América Latina en la explotación que ellos hicieron, y además de poner generalmente, bueno, si uno ve un poco la historia de América Latina, pues en gran parte, o sea, en los golpes de Estado, pues siempre intervino Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los gobiernos, pues fueron impuestos por él, y pues es el caso de muchas regiones, entre ellas, bueno, uno de los que yo podría mencionar, pues es Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua, pues, sobre todo porque se convierte como en emblemático también, desde luego Chile con Salvador Allende, pero un poco después, o sea, porque es una forma distinta. Por ejemplo, Salvador Allende llega al poder de una manera democrática, o sea, a través del voto, en donde aparentemente no hubo como pugna revolucionaria. Desde luego que hubo mucho bloqueo, hubo muchas situaciones complicadas también que habrá que revisar e informar, ¿no? Pero la revolución sandinista se convierte en la primera revolución que triunfa después de la revolución cubana, ¿no? Entonces, pues para ello es un punto negro también para los Estados Unidos, y entonces lo que hace es una penetración muy directa de intervención en Nicaragua para tratar de eliminar este proceso revolucionario, ¿no? Ahora, lo que me gustaría rescatar de este proceso de Nicaragua es también precisamente esta parte de la participación de las mujeres
pensando pues en lo que hemos comentado anteriormente, o lo que se ha comentado anteriormente, y de cómo muchas de ellas fueron protagonistas activas también de este movimiento, ¿no? O sea, con la influencia, claro, de la Revolución Cubana, pero también de la Revolución Rusa, ¿no? O sea, donde estuvieron ahí presentes y que habrá que visibilizarlas, ¿no? O ellas mismas se visibilizaron. Y, por ejemplo, hay una anécdota que a mí me parece como interesante, que es, por ejemplo, en 1978, cuando se da la toma del Palacio Nacional en Nicaragua, pues al siguiente día, la nota en el periódico La Prensa, pues es, porque era el comandante 1 y el comandante 2, ¿no? Y entonces se descubre que 2 es mujer, pero además toma decisiones, ¿no? Entonces era la comandante Dora María Telles, que ella funge como la número 2, pero en términos generales ella es la que toma las decisiones y la que negocia con la gente de Somoza. Pues yo creo que este tema lo tenemos que retomar en el siguiente bloque, porque sin duda hay mucho que decir también al respecto de lo que se vive en los 70s aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces vámonos rápidamente a nuestro corte y enseguida regresamos. Parafraseando. Revolución. Vigila el destino de los parias que arrastran la pena del Calvario y que van arrastrando por la tierra la angustia milenaria de sus miserias infecundas. Emancípanos, con tu voz de metralla, de los capitalistas y burgueses. Que nuestros intereses comunales se salven en la justa de los hombres. Sé tú, magna y consoladora, la mano que derribe los fetiches y la antorcha preclara que alumbre intensamente la conciencia de clase que se impone. De la autoría de Miguel Bustos, escritor mexicano. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, México fue el primer país de América en establecer relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas en 1924, tan solo 2 años después de su conformación. Muy pronto, ambas naciones comenzaron a conocerse mejor y a intensificar el intercambio en diferentes sectores, destacando el cultural, de las artes y la educación. Alejandra Kollontai, la primera mujer embajadora del mundo, estuvo en México durante 6 meses como representante de la Unión Soviética entre 1926 y 1927. Durante su gestión, viajaron a nuestro país Vladimir Mayakovsky y el cineasta Sergei Eisenstein, cuya experiencia quedó plasmada en su obra. Además, algunos artistas e intelectuales mexicanos, como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Lombardo Toledano, también viajaron a Moscú. Pues estamos de regreso y bueno, aquí en el intercorte nos estábamos poniendo de acuerdo sobre a quién seguía el uso de la voz, y aquí María del Carmen pues tiene una información muy interesante a propósito de esto que estábamos discutiendo antes de salir al corte, ¿no? Esta influencia que se da hacia la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué nos puedes platicar, María? Bueno, yo les estaba diciendo que a partir de la Revolución Cubana se empieza a formar los movimientos sociales como guerrillas, ¿sí? Pero es a partir de la propia Revolución Rusa y de el propósito de llevar a cabo esas revoluciones en el resto del mundo, es que se empieza Cuba a apoyar los movimientos sociales que se están dando en la zona, no solamente en la región del Caribe y de Latinoamérica, como es el caso de Guatemala, de Nicaragua, en el caso propiamente también de Chile, para poder sacar a toda la gente. Cuba fue uno de los que mayores introdujo toda esta gente exiliada de la dictadura de Somoza en Cuba, y se pudieron formar ahí, sino también que hubo ayuda hacia los partidos comunistas de estos países, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos el caso del Che,
justamente formado en esta, porque hay que tener en cuenta que dentro de la Revolución Cubana, que todos tenían una formación socialista, uno de los primeros que empezó con una formación comunista fue el Che, y empezó a defender esa internacional soviética de exportar las revoluciones, de tratar de llegar a una sociedad justa, pero a nivel mundial, a nivel continental. Y es por eso también que muere, como decía, producto de la represión de Estados Unidos, muere en Bolivia, y él también manda a Ricardo Massetti, argentino, a hacer la misma revolución en Argentina, porque la idea de él era tener revoluciones en diferentes lugares que todas pudieran vencer y así liberar el continente. Él fue, digamos, formado desde el punto de vista ya más militar, aunque él era guerrillero ya, en Checoslovaquia. Él estuvo primero en el Congo durante 1963 y ya en 1964 va a Checoslovaquia, se forma, se capacita más y entonces ingresa en Bolivia en el 65, que bueno, todos saben que murió en el 67. Pero hay que tener en cuenta también la ayuda que Cuba le dio a esos movimientos sociales, ya como decía ahorita, no solo en la región, sino también en Angola, porque la independencia de Angola y de Namibia y del Congo fue gracias al apoyo militar, de asesoría que tuvo Cuba sobre toda esa zona en ese tiempo, que finalmente logró la liberación de todo, gran parte del continente africano. Lupita, tú nos contabas que había también algunas similitudes, pero también ciertas diferencias entre los procesos de guerrilla en nuestro país y que tuvieron una lógica un tanto inversa, ¿no? Sería para que nos contaras un poco acerca de esto. Sí. Evidentemente, las guerrillas a las que se refieren los movimientos armados en América Latina, en el caso de México fue distinto, ¿no? Sobre todo en la época que nos refiere Almendra, en los años 70. Es muy importante también no dejar de lado, pues que en este periodo de la Guerra Fría había también una amenaza a la Ola Roja, y dentro de esa amenaza a la Ola Roja, pues todo un imaginario que se fue construyendo. Y que bueno, los movimientos armados y en principio pues el movimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre, que el Estado la denomina una guerrilla sucia, pues con algunos exguerrilleros que he comentado, ellos refieren que en un principio no tenían una idea de una manera muy clara, como en el caso de América Latina que nos comentan, ¿no? Sino que había evidentemente sí una inconformidad contra el régimen, y esa inconformidad contra la falta de libertad y la falta de democracia fue lo que los llevó a tomar y en cierta forma convertirse como en delincuentes o fugitivos, sobre todo aquí en Guadalajara, después de la Casa del Estudiante y la toma de esa casa, en donde de pronto de ser estudiantes se convierten en delincuentes y tienen que enfrentarse ante el Estado con todo el aparato de lo que esto representó. Con algunos testimonios que he recabado, ellos comentan que más bien estando ya presos, estando en la cárcel, entonces ellos empezaron a tener una formación ideológica, una formación política sobre los principales textos de Marx, de Lenin, de otras figuras del Che, y además también lo que comenta hace un momento Carmita es muy importante porque México tenía un doble discurso hacia el exterior, ¿no? Mientras de que los presidentes siempre auguraban de que México era un país democrático, era un país libre y que se convertía en muchas ocasiones en solidario en aquellos países y daba asilo político, eso a su vez también muchos profesores y muchos extranjeros se incorporaron en la vida de las universidades principalmente, y también enseñaban a los jóvenes, ¿no? De una literatura, de una ideología y de un pensamiento crítico que fue muy importante para la formación de esa conciencia, ¿no? Entonces, eso es un poco tal vez la diferencia, sobre todo con relación a la guerrilla urbana o a la Liga 23, a la Liga Comunista 23 de septiembre, no sé. Sí, en este sentido que tú planteas de este doble discurso, había como un apoyo hacia el exterior y una represión hacia el interior, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien comentas, sí, sobre todo la 23 de septiembre tuvo como un origen distinto, siempre enfocado también a la cuestión de las desigualdades, de la falta de oportunidades, pero cómo se fueron politizando, ¿no? O sea, por ahí Tita nos comentaba también que concretamente en el barrio de San Andrés, que es donde surgen los vikingos, o sea, se trataba de jóvenes que no tenían ni idea pues de las cuestiones políticas, pero que se fueron politizando. Entonces es como esta parte bien interesante, porque cómo es que la gente o estos jóvenes deciden
leer textos complejos, porque son complejos, ¿no? O sea, no, ayer, bueno, escuchábamos también a Rodolfo Gamiño que cómo planteaba, pues, que aunque esta lectura del Manifiesto Comunista, de los textos de Marx, no eran leídos de la misma manera, o sea, tú los leías o los podían leer ellos, pero tenía como una interpretación distinta, no era como, o sea, de acuerdo, pues, a los propios referentes, y ellos mismos comentaban que no necesariamente entendían todo lo que quería decir, ¿no? Pues yo creo que será importante que sigamos debatiendo también el impacto que trajo la Revolución Rusa en el imaginario y todo estos intercambios pues que se dieron en lo que hablan, ¿no? De gente de Rusia que viajó a México o a otros países y también de Cuba, de México, a Rusia. Sí, en esto que tú mencionas, me acordaba yo de lo que Carmita comentaba también, en lo que Cuba pues apoyó también a Latinoamérica. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en Santa Clara y platicar con un personaje, una persona ya mayor, pues que murió hace poco tiempo, y que él decía que cuando se escuchaba que venía el Che, que venía llegando, pues él era telefonista, y entonces botó el trabajo y dijo, yo me uno a las filas del Che, ¿no? Y en ese proceso dijo, yo quiero ser como el guía del Che, pero él pensaba como que era de manera automática, que le decían, sí, o sea, te vamos a decir, y entonces le dicen, bueno, si tú quieres ser el guía del Che, con tu vida me respondes por la del Che, ¿no? Entonces él sintió como esta otra parte de la responsabilidad de lo que ello implicaba, y además dice que en esa parte del proceso, él cuando se va el Che, tuvo la oportunidad de tener una de las armas que estaba de uno de los comandantes que venían junto con el Che. Sin embargo, dice, cuando se da el proceso pues de apoyo también a la revolución nicaragüense, el arma que él poseía era una arma que tenía como una marca pues hecha en Estados Unidos. Entonces dijo, yo la doné y después me arrepentí, dice, porque era lo único que yo tenía, pues así como de esa parte importante, pues, del movimiento que había vivido, pues, en su zona y en Santa Clara. Y bueno, son como de estas anécdotas, como la gente participaba, pero no una participación como para matar a otros por matar, me parece, o sea, sino que había una cuestión de defenderte de todas estas injusticias en las que estabas viviendo y esta solidaridad con otros países, ¿no? O sea, quien fue también uno de los fundadores del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, pues estuvo en Cuba, o sea, en estos ir y venir, de que lo exiliaban, de que lo perseguían, de que lo encarcelaban, o sea, estuvo en Cuba y se estuvo como politizando también en todos estos textos que había con respecto a la práctica, pues, del proceso revolucionario en Cuba, ¿no? Bueno, estas experiencias, como comentaba, pues se ven sin duda en estos surgimientos, en estos movimientos, pero también quedan reflejados en productos culturales, ¿no? Como tal, de eso entonces hablaremos en el próximo bloque, en nuestro último bloque, y porque además aquí nuestros invitados, María del Carmen y Juan Antonio, pues presentaron sus ponencias justamente en ese sentido, ¿no? En cómo se ve reflejada la revolución en estos aspectos culturales. Y entonces, antes de irnos a este próximo corte, pues les recuerdo nuestros teléfonos y que está aquí un paquete de libros sobre ciencias sociales para todos los que les interese, un paquete de 3 ejemplares que pueden ustedes mismos seleccionar de acuerdo a partir de sus propios intereses, de los títulos que tenemos ahí en nuestra oficina para ustedes de la editorial del CUCH, 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Quédense con nosotros. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Cuando la opresión va a más, muchos se desmoralizan, pero su valor crece. Él es quien organiza su lucha. Por ese centavo de salario, por el agua del té y por el poder dentro del Estado. Le pregunta a la propiedad, ¿de dónde eres? Le pregunta a las ideas, ¿a quién sirven ustedes? Allá donde reine el silencio, hablará él. Y donde impere la opresión y se hable del destino, dirá él los nombres. Allá donde él se siente a la mesa, se sienta también el descontento. La comida sabe mal y se reconoce que el cuarto es estrecho. Allá donde lo persigan, allá irá la rebelión y allá donde lo echen, quedará la intranquilidad. Alabanza del revolucionario, de Bertolt Brecht.
escritor alemán. Bueno, pues estamos aquí de regreso y ahora sí queremos escucharte, Juan Antonio, que has estado aquí muy callado entre tantas mujeres. Pues platícanos cuáles fueron los impactos en la cultura que podemos encontrar en Cuba. Ya, ante todo, permítame explicarle, mi mutismo es precisamente por mi apellido, Caballero. Entonces, las damas primero ante todo. Muy bien, excelente. La Revolución Rusa, desde el punto de vista cultural, yo pienso que ha tenido un impacto grandísimo que sigue estando vigente. ¿Por qué? Bueno, la Revolución Rusa, cuando ocurre, Lenin, y al igual que la cúpula bolchevique, se enfrenta a un país prácticamente saliendo del feudalismo. Habían millones de personas que jamás habían tenido acceso a la cultura, no sabían leer, escribir, etcétera. De ahí que declara el cine como lo más importante de todas las artes, precisamente porque la emplea como un arma ideológica para hacer llegar la cultura y la defensa de la ideología del bolchevismo a todas partes. Eso mismo se ve reflejado en Cuba, donde prácticamente a 2 meses y pico, prácticamente 3 meses del triunfo de la revolución, se crea el ICAIC, y junto con la creación del ICAIC también se crea un movimiento del cine móvil, de emplear el cine como un arma ideológica para hacerle llegar el arte y la cultura a las masas desfavorecidas del campesinado cubano. Esto, si bien visto de afuera como una manifestación cultural, pudiera verse como un logro, yo pienso que lo más importante de todo esto es la creación de una conciencia que no solamente pasa por los lugares donde fue establecido este tipo de política de utilizar el arte como un arma ideológica, sino también a nivel mundial. El cine trasciende las fronteras de estos países comunistas, del bloque comunista, y yo pienso que la creación de sindicatos a nivel mundial parte precisamente de la toma de conciencia dentro del mismo capitalismo de que hay que vindicar estas formas y estas clases sociales. Es decir, que el arte no solamente se queda en esta, vamos a decir, en esta esfera epidérmica o alejada de la sociedad, sino que llega también a influir dentro de los movimientos políticos, económicos y sociales de todas partes del mundo. No hay que verlo solamente desde el punto de vista artístico, ¿no? También hay otra cosa muy interesante que ocurre a partir de que en el cine, el mismo Sergei Eisenstein, que estuvo aquí en México, filmando y colaborando con Frida Kahlo, etcétera, y otros intelectuales, Diego Rivera, por ejemplo, en sus películas refleja a la masa como héroe. Esto es un aporte totalmente del movimiento ideológico del bolchevismo y del mundo comunista. Es decir, todo el cine anterior, por supuesto que existía el héroe, existía el antagonista, pero eran personas específicamente, eran personajes. Y en el cine soviético se instaura la masa como héroe. Por tanto, esa identificación de todos nosotros como movimiento obrero o campesino que puede trascender, como te estaba diciendo, las fronteras nacionales, pues es muy importante también en la toma de conciencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Por tanto, yo pienso que existe una vigencia desde la cultura, no solamente el tomar vodka, como estábamos hablando ahora en la pausa, que si bien no está establecido de una manera objetiva, física, tangible, que la puedas ver día a día, porque en países como México y Cuba, que tenemos una cultura ancestral tan fuerte, pues precisamente cuesta mucho trabajo aceptar estas nuevas formas culturales y máxima de un país eslavo, europeo, etcétera, pues no ves esas prácticas de una manera objetiva, normal, diaria, pero sí están en la subcultura, vamos a decir, están subyacentes en la cultura de todos nosotros, porque ya nos reconocemos como parte de una clase social que tiene que luchar por vindicar precisamente lo que necesita
y tratar de combatir las injusticias. Y todo esto ha llegado también a partir de las artes. Fundamentalmente Cuba, la doctora María del Carmen hablaba de la campaña de alfabetización, pero también la fundación del ICAI, la fundación de la Casa de las Américas, la fundación del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, fueron desde Cuba con ese pensamiento comunista, ese pensamiento que se legó de la Revolución Rusa, que sirvió de pedestal para que se diesen a conocer de nuestro centro, de nuestra región, muchos escritores, muchos realizadores, muchos artistas que de otra forma nunca hubiesen sido reconocidos a nivel mundial, no solamente regional. Bueno, yo voy a hablar un poco de la cultura, ¿no? Porque el hecho de que se empiezan a firmar ya desde el año 61, en el que Cuba declara el carácter socialista de la revolución y rompe con el resto de América Latina, excepto México, que fue el único país que le dio la mano, pero empiezan a firmarse una serie de convenios comerciales con la Unión Soviética y que no son, en un principio son comerciales, solamente el azúcar, el tabaco, bueno, lo que conocemos, pero que posteriormente empiezan ya a hacerse desde el punto de vista educativo, de la enseñanza, y empiezan, como yo decía, muchos cubanos a estudiar en la Unión Soviética, muchos soviéticos empiezan a venir a Cuba, y eso, asesores militares, en fin, eso hace que la cultura y esas prácticas que me hablaba ahorita Yanquiel, esas prácticas que no son institucionalizadas, pero que forman parte de lo que subyace en el discurso político, empiezan a formar parte de la sociedad. Era lo que, como decía, Cuba empieza a ser importadora de su gran comercio de la Unión Soviética, y nosotros vimos, como yo decía en la ponencia, todos nuestros equipos eran rusos, los carros, los camiones, bueno, nosotros le decimos guagua a ustedes camiones, todos los ingenios empiezan a recibir una tecnología totalmente soviética, o de los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica, llamado CAME, de todas estas repúblicas, los alimentos, o sea, Cuba un clima que no produce, por ejemplo, manzana, dátiles, uvas, pues empezaron a recibir la denuncia, y entonces el pueblo empezó a ver esas cosas, y empezó a hacerse una cultura y una práctica que no existía, o tomar vodka, el cine para nosotros, yo me recuerdo, yo soy de esa época, no voy a decir la edad porque no se dice, las mujeres no la decimos, pero soy de la época en la que yo en la prepa, mi prueba final de literatura era Moscú no cree en lágrimas, y La guerra y la paz, era una película que dura 4 horas, y era la prueba final de literatura, y tú tenías que verla, te guste o no te guste, y uno en aquel momento piensa que es obligación, pero eso te va formando en toda la literatura de Máximo Gorki, de Chekhov, todo eso tú lo vas incorporando en el teatro, en la danza, también de manera, los muñequitos que yo planteaba en la ponencia, para nosotros los muñequitos rusos eran como para ustedes las caricaturas infantiles, pero no eran rusos, eran de Checoslovaquia, de Eslovaquia, pero nosotros decimos rusos a todos, y esos muñequitos a nosotros nos inculcaban una serie de valores que no estaban en ese momento en Cuba, sobre el respeto, sobre la igualdad, sobre la solidaridad, todo eso nosotros lo tenemos incorporado hoy en día. Es importante, yo los invito a todos los que nos están oyendo y a los que están aquí, a ver un documental muy interesante que se llama Los bolos en Cuba. Los bolos le llamábamos de manera cariñosa. Enrique Colina. Los bolos eran los rusos. Nosotros le llamábamos a los rusos bolos por la informidad de su cuerpo. Y le decíamos los bolos como los bolos con los que tú juegas. Al final eso se volvió cariñoso. Pero hay un documental en YouTube que lo pueden ver que se llama Los bolos en Cuba y refleja todo eso de la imbricación de los rusos en Cuba, los cubanos en Rusia, la cantidad de matrimonios mixtos que hubo, los descendientes, la colonia que todavía existe en Cuba de los rusos que se quedaron por el apoyo a Chernobyl, de los que fueron enfermos cuando la explosión. En fin, nos mantiene vigente más allá de la política, sino de las prácticas que se institucionalizan sin el discurso político. Muy bien, como siempre, nunca nos alcanza el tiempo. Entonces, para finalizar, Lupita, Claudia, sí sería muy interesante que no solo habláramos en pasado de la Revolución Rusa, sino que planteáramos de manera muy breve algunos desafíos y algunas posibilidades para el futuro, ¿no? Bueno, rápidamente y agradeciendo a todos, yo creo que uno de los desafíos pues se tiene evidentemente por el sistema sociopolítico que tenemos actualmente prácticamente en el mundo y las desigualdades. Y una recomendación es que volvamos a leer a los clásicos, volvamos a leer a Marx, volvamos a leer a Lenin, volvamos a ellos para tratar de entender este mundo. Gracias. Yo creo que la enseñanza de la Revolución Rusa es vigente y creo que
a partir de ello podemos pensar que otro mundo puede ser posible, ¿no? Creo que con eso me quedaría. Ya lo vimos en la historia y en la actualidad lo podemos hacer y puede ser este tipo de transformaciones. Excelente, pues el resumen más rápido de la historia que hemos tenido aquí en Diálogos del Pensamiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Lupita Moreno, Claudia Gamiño, María del Carmen Remigio y Juan Antonio Caballero. En verdad, esta es su casa, esperamos volverlos a tener pronto. Muchas gracias. Para despedirnos, entonces, nada más decir el ganador del paquete de libros del día de hoy, que un número que eligió aquí mi compañero Igor, Ricardo Gómez León, eres el ganador de este paquete. Por favor, acude a nuestras oficinas. Esto es en el CUCH, por Avenida de los Maestros, la puerta 1, el edificio que te cae enfrente es el edificio G, que es el mismo de control escolar. Te vas por esas escaleras que están justo enfrente de la librería El Kiosco hasta el último piso adentro del Desmos, de 10 a 3 de lunes a viernes. Ya sé que suena complicadísimo, te lo vamos a dejar las instrucciones en nuestro Facebook, así que cualquier duda acude ahí a nuestro Facebook y ahí encontrarás cómo encontrarnos. Ahora sí nos despedimos para darle el espacio al siguiente programa, a Sórico. Pues feliz sábado, nos escuchamos el próximo. Hasta pronto. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.